Hola chicos, en este video hablaremos un poco sobre cómo aplicar el concepto de correlación en ciencia de datos. Como recordarán, ya hemos hablado un poco sobre el tema de correlación y de hecho hicimos alguna actividad donde veíamos por qué, si bien la causalidad sí significa que haya una correlación, lo inverso es falso. Sí, no podemos decir que la correlación signifique una causalidad, ¿vale? Vimos lo que son las correlaciones espurias, que básicamente son estas falsas causalidades o correlaciones donde una variable que pues no tiene nada que ver con otra, pues causaba ahí o tenía una correlación alta, ¿no? Que al parecer estaban muy relacionadas entre sí. Recordemos que correlación en términos muy simples mide la relación que hay entre dos variables. ¿Sí? A mayor correlación, hay una relación más fuerte entre esas dos variables. Claro, aquí habría que aclarar que es una relación matemática y por eso en el mundo real no siempre se traduce en que esto sea una relación causa y efecto. Pero bueno, ya hemos platicado de eso. Vamos a ver cómo es que podemos aplicar esto en ciencia de datos, para qué nos es útil. Y es que en general la correlación dentro de ciencia de datos se utiliza como algo denominado un método de filtro de variables. La idea de los métodos de filtro de variables es que reduzcamos la cantidad de variables que vamos a analizar para nuestro modelo, ¿sí? Pensemos en que ustedes pueden tener bases de datos con miles o hasta millones de variables distintas, ¿sí? Piensen en un caso muy simple como el caso de Facebook. Imagínense cuántas variables distintas no tiene de nosotros, ¿no? O sea, más allá de nuestro nombre, nuestra edad, dónde vivimos, sabe cuántos me encanta hemos dado, cuántos me divierte, a qué le hemos dado clic, a qué no, en qué grupos estamos. La información en variables que tiene Facebook de nosotros, pues fácilmente debe estar en los millones de variables, ¿sí? Y pasar todas estas variables a un modelo de inteligencia artificial o ciencia de datos, pues simplemente no va a surtir buenos efectos. La razón es que probablemente nuestro modelo nunca llegue a poder completar los cálculos con tantas variables a analizar, ¿sí? Es por ello que se inventan lo que denominamos métodos de filtro. Los métodos de filtro lo que buscan es eliminar variables, ¿sí? Eliminar variables que sean poco importantes, ¿sí? En ese sentido, pensemos que pues Facebook está tratando, no sé, de venderte un producto, quizá una consola de videojuegos, y en este sentido, pues tiene un montón de variables sobre ti, ¿no? Dudo mucho que el cómo te llames, o sea, tu nombre, importe en si te gusta o no esa consola de videojuegos. Entonces, seguramente Facebook lo que haría en sus primeros métodos de análisis es filtrar las variables que crea poco importantes y seguramente dentro de eso va a ir tu nombre, que si bien es importante para otras cosas como quizá las sugerencias de amigos, en el caso de promocionarte o publicitarte una consola de videojuegos, pues creo que no vendría mucho al caso y seguramente se filtraría, ¿vale? Ahora, ¿cómo es que vamos a aplicar este método de filtro que es la correlación en nuestros datos, en nuestras bases de datos? En general hay dos maneras. Una es verificando el criterio de independencia. Recordarán que en las primeras clases vimos que una de las características importantes de nuestras variables predictoras tiene que ser que sean independientes, ¿sí? Que entre ellas no haya tanto parecido. La razón es que si tienen dos variables muy parecidas, recordarán, es como si repitieran una en la otra, ¿sí? Y simplemente, pues, están precisamente haciendo trabajar de más a su computadora, ¿vale? Ahorita veremos, de hecho, un ejemplo donde se nota mucho esto. Por otro lado, el otro criterio o en la otra manera en que podemos aprovechar la correlación para poder hacer un método de filtro es calculando la importancia de las variables, ¿sí?
aunque es muy intuitivo lo que les mencioné ahorita de Facebook, de que tu nombre seguramente no importa para saber si te va a gustar o no la consola de videojuegos que te publicite. Finalmente, más allá de la intuición, hay formas matemáticas en las que nosotros podemos tratar de calcular o de estimar esta importancia respecto a nuestra variable objetivo. Y bueno, para entender mejor esto, vamos a ver nuestro ejemplo en esta tabla aquí de la izquierda, ¿sí? Pueden ver en esa tabla que tenemos varias columnas, en este caso la columna de edad, fecha de nacimiento, tipo de vivienda, ingresos, más columnas aquí metidas, que dirían, y si la persona es deudora o no es deudora, ¿sí? Si debe o no dinero. En ese sentido, vamos a observar aquí que otra vez nos encontramos en el contexto de un problema de préstamos o créditos, ¿sí? Queremos decidir si le vamos a prestar o no a las personas dinero. Y claramente, pues aquí lo que nos interesa es utilizar toda esta información como variables predictoras, ¿sí? Es decir, su edad, dónde vive, cuánto gana y todo esto para predecir como variable objetivo el saber si esta persona debe o no dinero. Claramente, pues no deberíamos prestarle a alguien pues, que debe dinero, ¿no? Si ya nos debe, pues prestarle más, creo que no sería una buena idea. ¿Ok? En donde nuestra variable objetivo es la columna de deudor y nuestras variables predictoras son todas las demás variables, ¿sí? Es un problema aquí simplificado, hay muchísimas más, ahorita de hecho van a ver un ejemplo, pero pues para que entendamos aquí el asunto. Ahora, utilizando la correlación como medida de qué tan independientes son las variables, lo que vamos a hacer es calcular la correlación que hay o que existe entre nuestras variables predictoras, ¿sí? En ese sentido, cuando observamos a la correlación como una medida de la independencia, nos vamos a enfocar únicamente en las predictoras y vamos a ignorar la variable objetivo, ¿sí? En ese sentido, por el momento, esta columna no nos interesa. Lo que se hace es básicamente calcular la correlación que hay entre cada pareja posible de variables. Es decir, vamos a calcular la correlación que hay entre la edad y la fecha de nacimiento, entre la edad y la vivienda, entre la edad y los ingresos. Luego vamos a calcular entre la fecha de nacimiento, la edad ya no porque ya la calculamos, pero ahora sería con la vivienda. Y así vamos a ir con cada combinación posible, ¿sí? Hasta que hagamos todas las combinaciones entre todas las variables que tenemos aquí en nuestros datos. La idea es que al calcular la correlación entre estas dos variables, nosotros obtendremos un valor que va del 0 al 1, donde el 0 indica nada de correlación y el 1 es toda la correlación. En ese sentido, cero correlación significaría que las variables no tienen nada que ver una con otra y eso significaría que las variables son totalmente independientes. Por el otro lado, en este escenario, el 1 significaría que nuestras variables son dependientes. Como lo que buscamos es independencia, lo que nos interesa es ver qué variables no tienen una correlación demasiado cercana a 1. Porque si tienen una correlación muy cercana a 1, pues lo que observaríamos es que son dependientes y por lo tanto una de esas dos variables pues estaría repitiendo información para nuestro modelo. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, no tenemos los datos aquí completos, simplemente vamos a hacer un ejercicio intuitivo. Si nosotros tratáramos de correlacionar estas variables, seguramente encontraríamos que entre varias de ellas, la cuestión de qué tan relacionadas están, seguramente pues va a ser de este estilo. La edad y la fecha de nacimiento, pues sabemos que de hecho que su edad se calcula a partir de su fecha de nacimiento y de la fecha actual, ¿no? Entonces, sería casi seguro que la edad y la fecha de nacimiento tuvieran una correlación cercana al 1, digamos que es de 0.95.
La edad y la vivienda puede que tengan que ver, sí, porque quizá personas con menor edad pues suelen tener vivienda familiar, no viven con su familia, ¿no? Mientras que ya personas mayores de, no sé, 25, 30 años van a tender a tener una vivienda propia, ¿no? Ahí ya variará si es rentada, si es hipotecada, si ya es propia, ¿no? Eso puede variar, pero también debe tener una correlación relativamente, pues, alta, ¿no? La edad y los ingresos seguramente igual tendrá, pues entre más grandes sueles recibir mayor ingreso, aunque luego llegas a los adultos mayores donde tienen menores ingresos porque ya muchos viven de su pensión nada más. Digamos que tiene una correlación de 0.6. Luego la fecha de nacimiento y la vivienda, pues como es como la edad, debe ser igual, muy parecido, digamos que 0.79. Y la fecha de nacimiento de los ingresos igual, digamos que es 0.65, ¿no? Digamos que esos son nuestros valores de correlación, de algunas correlaciones que hay entre estas variables, ¿vale? ¿Qué tanto es que haya mucha correlación? ¿Sí? ¿Qué tanto es tantito? ¿Ok? ¿Cómo saber o un criterio que podamos utilizar para saber que hay dos variables que tienen demasiada correlación y que por lo tanto son dependientes, ¿sí? No son independientes entre sí y por lo tanto pues habría que eliminar una de las dos. No hay en realidad un criterio matemático básico o que consensuado en el que podamos decir que esto significa que hay una alta correlación, ¿vale? Sin embargo, en general, muchos consideran, entre los que me incluyo como la lista, que una correlación mayor a 0.9 se considera que pues son variables dependientes, ¿sí? Consideramos que esto es una relación de dependencia. En ese sentido, cualquier pareja de variables que tenga una correlación mayor a 0.9, yo consideraría que debo eliminar alguna de esas dos variables, ¿sí? Puesto que no son independientes entre sí. En ese sentido, tendría que la edad con la fecha de nacimiento superan esta regla y por lo tanto yo debo decidir cuál eliminar, ¿sí? En términos simples, la decisión que tomen de cuál eliminar es indiferente, porque una variable pues ya contiene la otra, por eso tiene una alta correlación, ¿de acuerdo? Sin embargo, si quieren ser pues más específicos y como que justificar más allá su eliminación de una variable, pues lo que van a hacer es eliminar la variable que les consuma más memoria, que en este caso podría ser la fecha de nacimiento, porque es más larga, o la variable que más les cuesta capturar, ¿no? En ese sentido, pensemos que estos datos los obtienes a partir de una personita que le pregunta sus datos a la gente y los pone en una computadora, ¿no? En un archivo. Seguramente es mucho más fácil, pues, para la gente colocar solamente su edad, que finalmente suelen ser 1, 2, 3 números, mientras que pues la fecha de nacimiento es mucho más larga, ¿no? Entonces, por eso pues yo eliminaría la fecha de nacimiento, pero otra vez, cualquiera de las dos que eliminen daría el mismo efecto para su modelo de ciencia de datos, ¿vale? Todas las demás, aunque podemos decir que la edad y la vivienda tienen una alta correlación y también la fecha de nacimiento y la vivienda, no vamos a eliminar ninguna otra variable porque precisamente nos vamos a un criterio muy alto donde tiene que ser correlación de prácticamente arriba de 0.9, o sea que haya una relación muy, muy estrecha entre las variables, considerando precisamente lo que vimos en otras clases, ¿no? Que correlación no significa causalidad. Entonces, puede que simplemente sea una coincidencia y que entonces realmente sí sean independientes las variables, solamente coinciden en muchos valores, ¿va? Por eso tomamos una frontera muy alta de 0.9, ¿ok? Pero bueno, ese sería nuestro criterio en general. ¿Cómo es que nosotros observaríamos esto en código? Pues bueno, este código de hecho es de los más bonitos porque es de los más simples que hay para calcular la correlación. Aquí mostrándoles en pantalla un pequeño ejemplo de este código. Aquí simplemente importo los datos, meto los datos aquí al código, los cargo básicamente. Y para calcular la correlación entre las variables es tan fácil como hacer esto. Data, o sea, mis datos, punto core. ¿Sí? Calcula la correlación entre mis datos y me entrega esta tabla enorme.
¿Ok? Estos sí son datos reales, son datos precisamente de préstamos, de créditos en este caso, y vemos aquí muchos datos, ¿no? No nos interesará mucho ahorita qué significa cada uno. Hay unos que son bastante evidentes, como el nivel de estudios, el estado civil, la edad, etcétera. Pero bueno, no nos metamos ahorita a qué significa cada variable, sino analicemos cómo es que el código nos entrega la tabla y qué es lo que podemos observar de ahí. Esta tabla, pues podemos ver que es una tabla como en 2 dimensiones. De hecho, es raro, ¿no? Porque, oiga, prof, aquí está repetida la variable ID con ID. Sí, lo que están haciendo es que como es muy difícil o como sería pues bastante tardado el andar haciendo lo que les mostraba en el pizarrón hace rato, de que pues calculabas la correlación de una variable contra la otra una por una, el código lo que hace de forma más sencilla es hacer esta tabla donde pues compara todo contra todo e incluso las mismas variables contra sí mismas y te muestra todo en este gráfico mucho más sencillo de interpretar, ¿sí? Que andar buscando la correlación en una lista mucho más grande. Imagínense, o sea, todos estos datos, esta fila y esta fila y esta fila, ordenados en una sola fila, o en una lista donde vienen las parejas de variables y su valor de correlación, sería una lista enorme, ¿sí? Entonces, para evitar eso, pues mejor lo ponemos en esta forma de tabla. ¿Cómo podemos leer esa tabla? Pues básicamente se lee así. Donde cruzan dos variables, estamos viendo el valor de correlación que hay entre esas dos variables. En este caso, la variable ID, o sea, número de identificación, comparándola o correlacionándola con la variable ID, nos da correlación perfecta de 1. Totalmente lógico. Obviamente una variable pues es idéntica a sí misma, entonces pues su correlación es perfecta, ¿no? Vamos a observar de hecho que pues en esta tabla la diagonal muestra puros valores de 1 porque precisamente las variables son idénticas a sí mismas, ¿vale? Y por lo tanto vamos a observar que en esta tabla la diagonal siempre va a tener puros unos y no quiere decir que tengamos que eliminar ninguna de esas variables, ¿sí? Porque otra vez las comparamos consigo mismo. Lo que nos va a interesar son los cruces fuera de esta diagonal. Por ejemplo, esta variable que se llama limit balance con la variable ID. Observamos que la correlación entre estas dos variables es de 0.026, ¿ok? O sea, casi nada, no hay relación aparente entre ellas. Eso es bueno porque significa que son variables independientes y por lo tanto no hay que eliminar ninguna. ¿Sale? Vamos a ver que la variable aquí de sexo contra el ID igual, pues tienen una muy baja correlación. Y aquí vamos a ir viendo que hay muchos valores distintos, unos positivos, otros negativos. Recuerden que los negativos simplemente indica que pues se correlaciona al revés, o sea que si uno sube el otro baja, pero sigue la misma regla. Si superas el punto 9 positivo o el punto 9 negativo, tienes que eliminar una de las dos variables, ¿vale? Y de hecho, vamos a ver si en esa tabla encontramos por ahí uno de estos datos que salgan de esa frontera. Y de hecho yo por aquí ya encontré un par, ¿no? Vamos a observar este dato de 0.95, ¿sí? Que van a encontrar aquí, o este de 0.92. Si se dan cuenta, estos datos son exactamente idénticos a estos. Es porque la diagonal funciona como una especie de espejo, ¿no? Precisamente como estamos repitiendo en este caso las variables, o sea, aquí trazaría una diagonal, y la diagonal de unos es como un espejo, ¿sí? Estoy repitiendo las combinaciones, entonces solo hay que tener eso en cuenta para que no crean que van a eliminar de más. Este 0.95 es la correlación que hay entre la variable bill amount 2 y bill amount 1. ¿Ok? Que se obtiene de este cruce o también del cruce anterior de build amount 1 con build amount 2. Tiene sentido, ¿no? O sea, cruzas finalmente las dos variables dos veces, ¿no? Solo en diferente orden, te da el mismo valor, así que no importa en qué número te fijes. Lo que nos interesa aquí, y vamos a entonces fijarnos en estas, es que estas variables, cuando las cruzamos, perdón, aquí borré erróneamente eso,
Cuando cruzas build amount 2 con build amount 1, nos da esta correlación de 0.95. Eso quiere decir que en esa tabla, como este cruce nos da más de 0.9, hay que eliminar una de las dos. Otra vez, puede eliminar cualquiera de las dos. Digamos que yo quiero eliminar esta. Y pues bueno, al eliminar esta, pues ya ignoro todos los demás resultados de correlación. Sí, ignoro esto, 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 esto y esto. Sí, también ignoro esta columna, entonces es como si borrara todo esto. Si se dan cuenta, mágicamente, pues también me quité el problema que tenía que revisar también esa correlación de 0.92. Ya no la reviso porque al eliminar la variable, eliminan también todas las correlaciones con las otras variables que tenía esa, ¿no? Así que bueno, nos ahorramos un poco de trabajo, ¿va? Aún así, pueden ver que hay otra por ahí que tiene arriba de 90, que es esta, por ejemplo. En este caso sería build amount 3 con build amount 4. Otra vez hay que eliminar una de las dos variables. Digamos que eliminamos la 4 y entonces pues hay que eliminar todo esto, ¿no? Claramente nosotros podemos pedirle a la computadora que haga este proceso automático, ¿no? Ahorita lo estoy mostrando gráficamente pues para que entendamos cómo es que se hace, pero ustedes pueden programar que pues se eliminen todas las correlaciones que son superiores a 0.9, ¿ok? Este es el método de correlación utilizando el criterio de independencia, o más bien, utilizar la correlación como criterio de independencia para eliminar variables que son dependientes entre sí, ¿vale? Vamos a regresar a nuestro pizarrón para ver el otro. Aquí solamente cabe aclarar que en esa tabla no debemos incluir a la variable objetivo. La razón es que queremos verificar que entre las predictoras haya independencia. Pero de hecho, queremos lo contrario con la variable objetivo y eso nos lleva al segundo criterio. Nosotros no utilizamos el cálculo de correlación de esta tabla con la variable objetivo porque en el caso de la variable objetivo tiene que ser al revés, ¿sí? Ya que eliminamos todas las variables predictoras, reitero, que son repetidas o que tienen una alta correlación entre sí, que no son independientes, que en este caso dijimos hace rato que eliminaríamos la fecha de nacimiento, nos toca utilizar la correlación como un método del cálculo de la importancia. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora ya no es correlacionar todas las variables contra todas las demás, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es tomar cada variable predictora y la vamos a correlacionar con nuestra variable objetivo, ¿sí? Ya no vamos a medir entonces cómo se relacionan entre sí estas variables, sino cómo se correlacionan con nuestra variable objetivo. ¿Con qué intención? Con la intención de encontrar matemáticamente una buena correlación con nuestra variable objetivo. ¿A qué me refiero? Si yo encuentro, por ejemplo, que entre la variable edad y la variable deudor hay una correlación alta, digamos que la correlación es de 0.8, esto es muy bueno porque significa que entre estas dos variables hay una relación matemática muy fuerte y eso significa que mi variable edad es un muy buen predictor, ¿de acuerdo? En cambio, podríamos tener quizá que tenemos la variable vivienda y la correlacionamos con la variable deudor y digamos que nos da como resultado que la correlación es de 0.3. Esto quiere decir que aunque sí hay una relación matemática, pareciera que pues es baja, ¿no? Entonces, no están tan correlacionadas, parece que la vivienda no tiene tanto que ver con nuestra variable de deudor. Debido a esto, a que lo que estamos haciendo es que matemáticamente vemos qué variables están muy relacionadas con mi variable objetivo. Por eso decimos que la correlación en ese sentido lo que nos da es una especie de cálculo de la importancia, ¿sí? Ahora, esto
como método de filtro, lo que nos puede generar es una especie de ranking, ¿sí? Una lista donde podemos ver los diferentes valores de correlación entre cada variable predictora y con mi variable objetivo, digamos que tenemos la de ingresos con la variable deudor y digamos que tiene una correlación de 0.7. ¿Ok? No sería el caso porque claramente nuestros modelos pueden manejar 3 variables sin ningún problema, pero supongamos que aquí tenemos un montón de variables, ¿no? Un montón. Y tenemos que eliminar, porque aunque ya hicimos el primer método de filtro, ya quitamos las repetidas, las que eran dependientes entre sí de las predictoras, de las 1000 variables que teníamos, seguimos teniendo unas 500, ¿no? Ya nos ahorramos mucho trabajo, quitamos la mitad del trabajo, pero aún así hay muchas para que las metamos a nuestro modelo de inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer ahora? Precisamente al calcular la importancia y hacer una especie de ranking, lo que yo podría decidir es, ¿sabes qué? Me voy a quedar con, por decir un número, las 50 mejores variables. ¿Sí? O me voy a quedar con todas las variables que tengan una correlación mayor a 0.5 o a 0.7. ¿No? Ya ahí dependerá, ¿no? Digamos que correlación mayor a 0.7. ¿Ok? Esta decisión de la frontera, si en lo anterior de decir que arriba de una correlación de 0.9 era que las variables eran casi idénticas, era algo relativamente arbitrario y que simplemente pues es algo que como analistas la mayoría utilizamos como criterio. Bueno, pues esto de qué tan importante es lo importante o cómo medir la importancia es muy difícil de determinar. Sí, en realidad, porque depende mucho de tu capacidad de cómputo. Si tienes una supercomputadora a tu disposición, quizá ni elimines ninguna variable y dices, ay, tengo 500 variables, meto todas y mi algoritmo de inteligencia artificial las va a saber manejar. ¿Sale? Y se puede. Si tienes una computadora muy poderosa, seguramente va a terminar relativamente rápido. Pero si tu computadora es sencilla, no sé, es una laptop normal, características promedio, y vas a meterle 500 variables y cada variable trae 1.000.000 de datos, igual y tarda mucho en procesar todo esto, ¿no? Entonces, aquí la frontera que tú decidas colocar, si quiero las 50, las 100, las 200 mejores variables o un límite de correlación, es totalmente arbitrario y depende mucho de tu situación con tu equipo tecnológico. ¿Sale? Pero para lo que sirve este ranking es para eso. Digamos que aquí me piden de, oye, ¿sabes qué? De las 3 te tienes que quedar solo con 2 variables. Bueno, pues si ese es el caso, yo eliminaría la variable de vivienda, porque es la que tiene la peor correlación, ¿sí? De las 3. Entonces, eliminaría esta y al final me quedaría solo con las variables de edad e ingresos. ¿De acuerdo? Ahora, ya que entendemos esto y que entonces la correlación para calcular la importancia lo que hace es calcular la correlación entre cada predictora con el objetivo, hacer una especie de ranking y si lo quieren usar como método de filtro tienen que poner pues un criterio como de correlación menor a tanto lo elimino o me quedo con las mejores 10, las mejores 30, lo que ustedes quieran. Ya que entendemos eso, ahora tenemos que hablar de una cuestión importante, ¿sí? Y es que hay muchas maneras de medir la correlación, ¿ok? Y eso nos puede generar un poquito de confusión, ¿sí? Hay un coeficiente de correlación clásico que se llama correlación de Pearson, que de hecho es el que utilizamos en el ejemplo de código que les mostré hace rato, ¿sí? Este ejemplo donde ven que sacábamos la tabla gigante con el montón de datos. Este ejemplo donde sacábamos la tabla gigante con el montón de datos, bueno, en ese caso lo que estábamos haciendo era calcular la correlación con el coeficiente de correlación de Pearson.
¿sí? Este coeficiente es a veces, pues, llamado R cuadrada, si lo quieren ver de forma simple, pero básicamente te mide que cuando una variable sube, la otra también, y cuando una baja, la otra también. Sirve mucho para identificar lo que llamamos, en ese sentido, relaciones de proporcionalidad. Si ustedes graficaran dos variables, como lo que mostré aquí, digamos, una así y otra así, nuestra variable X y nuestra variable Y, si las graficaran y pusieran aquí sus valores en puntos como datos, cuando ustedes observen que estas variables tienen una forma o una tendencia lineal, de línea recta, esto significa que tienen un coeficiente de correlación de Pearson o una proporcionalidad muy grande, ¿sí? Una sube, una sube a la derecha, la otra sube hacia arriba, ambas variables aumentan, ¿sí? Puede ser así o bueno, podría ser también una relación negativa, ¿no? Pero una baja, la otra baja, es lo mismo, ¿vale? El punto es que son relaciones lineales y son muy sencillamente captadas por esto, ¿sí? Este coeficiente es súper bueno para hacer el método de filtro que vimos hace rato, de verificar la independencia, ¿ok? Sin embargo, para calcular la importancia, no siempre es el más sugerido. Y es que el problema de esto es que solamente puede medir relaciones de proporcionalidad. Si ustedes tienen alguna relación de variables donde una variable y la otra sí se relacionan, pero de forma, por ejemplo, cuadrática o segunda raíz cuadrada o cualquier otra manera, ¿sí? El coeficiente de correlación de Pearson va a salir muy bajo y no va a captar esa relación, aunque sí la hay, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que tuviéramos en nuestra gráfica la relación de una senoidal. En el caso de una función senoidal, ustedes van a observar algo así, ¿no? Donde aquí tienen su variable X, aquí tienen su variable Y, y ustedes saben, porque saben matemáticas, que hay una relación claramente matemática aquí, ¿sí? Donde puede ser una relación de seno o coseno, dependiendo el ángulo de desfase y otras cosas, pero saben que es una senoidal, ¿sí? Saben que esto tiene que ver con matemáticas, que hay una función que lo modela. Entonces ustedes saben que sí hay una relación, su computadora no. Su computadora solamente sabe calcular coeficientes, ¿sí? Y si ustedes le piden que calculen el coeficiente de correlación de Pearson de esto, pues como aquí claramente no es una línea recta en ningún momento, pues va a salir que esto, la correlación es de casi cero, y les va a decir, no hay relación entre estas dos variables, cuando en realidad sí la hay, solo que no es una relación lineal, ¿va? Por ello, es que se recomienda utilizar otro tipo de coeficientes para hacer el análisis de importancia. Voy a mencionar algunos que son los más usados. En ese sentido tenemos uno que se llama coeficiente de información mutua. Este es muy bueno para obtener relaciones matemáticas generales, ¿no? Como la senoidal, el coeficiente de correlación mutua sí me ayuda a detectar esa relación alta, ¿sale? Claro que aquí hay que tener cuidado con una cosa. Precisamente como capta relaciones matemáticas generales, solo funciona con números, ¿sí? Con variables cuantitativas. Si ustedes meten variables categóricas con el coeficiente de información mutua, perdón, no van a obtener buenos resultados, no va a captar bien esas relaciones. Pero no se preocupen, para el caso de las variables cualitativas, las que son palabras, las que no son números, tenemos un coeficiente que se llama chi cuadrada, ¿sí? Que este es su símbolo. ¿Ok? Este sirve mucho para captar relaciones entre variables cualitativas.
¿De acuerdo? Hace unos años apenas se creó un nuevo coeficiente que es mucho más completo, que se llama Predictive Power Score. ¿Ok? O PPS. Sirve para ambos tipos de variables y bueno, se supone que tiene algunas correcciones de la información mutua de la chi cuadrada que no se consideraban originalmente. Así que bueno, este es un coeficiente ya mucho más usado actualmente y más poderoso, ¿no? Pero aún así los otros dos clásicos son muy buenos. Y bueno, además de esto, tenemos unos coeficientes que son especiales porque se dice que son coeficientes incrustados. ¿En qué se incrustan? Se incrustan en modelos. Para esto sirve que ya vimos lo que son los árboles de decisión, los bosques aleatorios y otros modelos más, ¿sí? Resulta que cada uno de estos modelos matemáticos o de predicción que ya hemos utilizado tienen ciertos criterios para medir qué tan importantes son las variables dentro de ellos mismos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de un bosque aleatorio es bastante sencillo de entender eso. Recuerden que en un bosque aleatorio lo que hacemos es construir muchos árboles de decisión, ¿no? Donde tenemos diferentes variables que pues van fragmentando los datos, ¿no? Este es el árbol 1, luego tenemos por aquí el árbol 2, que quizás sea más corto de una rama, pero por aquí crezca mucho, ¿no? El árbol 3 y así. Bueno, los árboles de decisión, por ejemplo, son muy buenos porque lo que hacen es medir la importancia de o la correlación entre la variable predictora y la variable objetivo, viendo, por ejemplo, las repeticiones. ¿Sí? Si tengo una variable que se incluye muchas veces en este árbol, por ejemplo, y también en el segundo, pues es porque es una variable importante, seguramente, ¿no? Entonces, por eso se llaman métodos incrustados, porque lo que hacemos es pasar los datos por un primer modelo de Machine Learning o inteligencia artificial y dependiendo de estos criterios como las repeticiones, o sea, cuánto se repite la variable en estos árboles y cómo hace las divisiones y cosas por el estilo, podemos obtener también un grado de importancia, ¿sí? En donde también pues es una manera diferente de calcular la importancia y la correlación entre estas variables. Los criterios más utilizados o los coeficientes más utilizados de los incrustados precisamente se calculan con el bosque aleatorio, porque se acuerdan que en el bosque aleatorio podemos meter los datos como vienen, no hay que procesarlos mucho, así que es un método rápido para calcular la correlación también. Los más utilizados son el coeficiente de Gini y lo que se llama entropía. Tienen sus definiciones matemáticas bien complejas, pero bueno, recuerden que esta clase no es de matemáticas, así que solamente sabemos que existen, sabemos la intuición detrás de su cálculo y que son buenos para medir correlación entre mis variables predictoras con mi variable objetivo, ¿sí? Finalmente, y para cerrar con la clase de hoy, vamos a ver un ejemplo en código donde vamos a observar cómo es que esto, pues, se nos da al final en resultados, ¿no? ¿Cómo lo podemos interpretar finalmente? Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un pequeño código. Si observan esto con detalle, es un poco más largo que el anterior, de solamente calcular la correlación. Pero lo que nos interesa aquí es ver el tipo de resultados que nos arroja, ¿no? En este caso, por ejemplo, veo que en este caso observo que en la tabla, pues, vemos que hacemos una especie de ranking. En este caso estamos calculando la correlación de variables categóricas de chi cuadrada. Utilizamos esa correlación y observamos aquí cuáles son las variables más importantes para nuestra variable objetivo.
¿sí? Si se dan cuenta, son preguntas. De hecho, esto es lo que les pediremos como avance en su actividad de eje esta vez. Y en este caso, pues son estas 4 preguntas, ¿sí? Si les interesa, esas son las predictoras. Si les interesa saber cuál es la variable objetivo, podemos ir aquí un poquito más arriba. Perdón, aquí está. La variable objetivo es esta para este trabajo. ¿Qué marca de refrescos te gusta más? Eso es lo que queremos saber al final, ¿sí? ¿Qué marca le gusta más a la gente? Fue una encuesta para saber eso. Y entre las preguntas que hicieron, tenemos estas 4, ¿sí? Aquí podemos ver que lo que más importa, al parecer, para nuestra variable objetivo, que es ¿qué marca te gusta más? De acuerdo con el coeficiente de chi cuadrada es ¿qué color te gusta más en el refresco? ¿Sí? Lo que parece interesante porque quizá quisiera decir que la marca de refresco favorita se escoge según el color. O sea que al parecer importa muchísimo qué color te guste para tu marca más allá del sabor de la botella o de otras características. Otra vez, no podemos decir que esto sea una relación causa y efecto, pero sí podemos decir que es una correlación alta y que las dos variables tienen mucho que ver. Por el contrario, el coeficiente de chi cuadrada más bajo de estos datos es si estudias o trabajas. Por eso que no importa si estudias o trabajas para saber qué marca de refresco te gusta más. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Espero que hayan entendido un poquito del tema y vean la utilidad que tiene esto para hacer un análisis de datos mucho más interesante. ¿Sí? Por hoy sería todo. Nos vemos la próxima semana y sean felices.